esta noche te damos gracias porque tu palabra está aquí, Señor, y nosotros sabemos que tú nos vas a hablar y nos vas a sanar y nos vas a dar todo lo que necesitamos, Señor, por medio de tu palabra en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Y los hijos del Señor dicen amén, Amén. y amén. Gloria a Estamos Dios. en victoria. Estamos en victoria. Queremos compartir con ustedes hoy quizá un tiempo, ¿no?, en el cual necesitamos sanidad interior porque hemos pasado un tiempo de trauma, ¿no? En inglés se llama PTSD, ¿verdad? Post Traumatic Stress Disorder, y en español es DSPT, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Desorden de estrés postraumático, ¿no? Y el desorden de estrés postraumático regularmente lo sufren los soldados, ¿no?, que van a la guerra, y el ejército, a pesar de que los entrena mucho, ¿verdad? El solo hecho de estar en la guerra, ¿verdad?, produce precisamente esta condición en los soldados, ¿verdad? Cuando ellos regresan, ellos sufren de ansiedad, sufren de nervios, ¿verdad? Sufren de falta de dormir, sufren depresión, o sea, todo trauma, ¿verdad?, por eso se llama postraumático, ¿verdad? Se llama estrés postraumático porque es después del trauma. Es una condición, ¿verdad?, que tiene que ver con la aflicción del alma, como un quebrantamiento. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, una de las branches o de las ramas del ejército más fuerte son los marinos. Por ejemplo, los Marines son gente que es entrenada a matar literalmente, ¿no? Es uno de los entrenamientos más difíciles que hay en el ejército de Estados Unidos, y aún esos hombres, ¿no?, que son entrenados para eso precisamente, ¿no?, para ir a la guerra. Cuando regresan, a pesar de todo lo grandotes, todo lo fuerte, lo bravo, lo malo que pudieran ser, el alma es quebrantada, ¿no? Y cuando el alma se quiebra, hermano, eso es algo que verdaderamente es un problema, ¿verdad? Porque ya la medicina no lo puede alcanzar. Los doctores pudiesen recetar medicinas, ¿verdad?, que literalmente pues son medicinas que son drogas, ¿no? Literalmente ponen a la persona adicta y no sanan a la persona, sino que solamente pues permiten que la persona esté como dormida, ¿no? Y esto pues por supuesto causa mucho daño. Y ahí es donde verdaderamente pues necesitamos hoy hablar. En esta pandemia, para ir directo al tema, hemos encontrado que, como dije anteriormente, no hay cosas que salieron a la luz, que habían en nuestra alma, que nosotros no sabíamos que estaban ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros veníamos con un acelere, como se dice, ¿no? Viviendo cotidianamente de todo, ¿no? Mucha gente tenía depresión, pero no lo sabían porque trabajan mucho, ¿verdad? Y el trabajo, por ejemplo, es como un vicio que tienen para mitigar la depresión, por decirlo así, ¿no? O como también muchas personas, pues por supuesto, a veces mitigan eso con la comida, a veces se mitiga con comprar, ¿verdad? Y pues eso tiene que ver con ansiedad, ¿no? Precisamente estábamos hablando hoy acerca de ciertas comidas, ¿no?, que se llama comfort food, ¿no?, que son comidas para confortar, ¿verdad? Pero todo lo que es comfort food es comida que te hace daño, ¿verdad? Regularmente es comida mala, comida con azúcar, comida con grasa, ¿verdad? Pero pues eso es lo que realmente sucede cuando las personas tienen estos síntomas y a veces no lo identificamos, ¿verdad? Hoy encontramos en la palabra de Dios palabras que bueno, se usaron en el tiempo que se escribió el nuevo pacto, como por ejemplo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hace un tiempo atrás el Señor me mostró, ¿verdad?, que el aguijón de Pablo era nada más y nada menos que un desorden de estrés postraumático, ¿no? Y porque no es casualidad que Pablo habla del aguijón que él tenía después de que habla de todos sus naufragios, de todas sus torturas, de todas las persecuciones, de todas las traiciones, de todo el sufrimiento que él pasaba, ¿no?, en el ministerio, ¿no? Y él detalla con lujo de detalle todo lo que le han hecho los falsos hermanos, los que lo persiguen, ¿verdad? Todas las penas, las preocupaciones. Y yo creo, no lo tomes como una doctrina, pero creo realmente que
Pablo estaba sufriendo precisamente de eso, ¿verdad? Él ha de haber estado peleando contra a lo mejor una depresión, peleando contra a lo mejor algunos desórdenes de falta de sueño, ¿verdad? Porque cuando una persona es atacada en el área de ansiedad, es algo bien, bien difícil, que aunque tú quieras explicarle a los doctores no te entienden porque ellos no saben, ¿no? Los psicólogos son los que se encargan de eso, literalmente ayudar a las personas para poder desarrollar técnicas para poderse sentir mejor. Algunos de los desórdenes psicológicos, ya los psicólogos han dicho que no se curan, pues la gente tiene que vivir eso, con eso de por vida. Y nosotros no creemos eso, nosotros creemos que el Señor sana, ¿verdad? Que Él llevó nuestras dolencias, ¿verdad? Él llevó nuestros dolores, no solamente los dolores físicos, sino los dolores del alma, los dolores del corazón. Entonces, se sufre trauma cuando uno pierde un ser querido, cuando uno fracasa, cuando viene una bancarrota, cuando no pudiste triunfar en un negocio, cuando alguien te abandonó, te prometió algo y no lo cumplió, un divorcio. Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Y la lista no la tengo hoy, pero es increíble la serie de cosas que pueden causar trauma en la ciudadanía normal, ¿verdad? No solamente en los soldados que regresan de la guerra, sino en los ciudadanos normales, comunes y corrientes como nosotros, por ejemplo, ¿no? El ministerio es una de las cosas que puede traumar a la persona, ¿verdad? Por las traiciones. Una traición te puede traumar, ¿no? Porque tú ayudas a la gente y te desvives por la gente y te mueres por la gente, abandonas a tu familia, abandonas a tus hijos, abandonas todo con tal de ayudar a la gente y después las personas simplemente te van hablando mal de ti, te critican. Bueno, la traición quizá es una de las cosas más traumáticas que existen. Y para hablar de estrés, está el ejemplo mismo del Señor Jesucristo, que en el Getsemaní dice la Biblia que Él sudó gotas de sangre debido al estrés que estaba sobre tu vida. Y hoy en día los doctores confirman de que sí es posible que una persona que está bajo un estrés muy grande pueda literalmente sudar sangre, que fue lo que le pasó al Señor en el Getsemaní, ¿no? Cuando Él se vio abandonado por todos sus discípulos, ¿verdad? Traicionado por todo el mundo. Amén, especialmente el abandono de la gente que Él más quería, ¿verdad? Y que le causó al Señor ese estrés tan terrible, juntamente pues con la idea que ya tenía en su mente desde hacía muchos años. Desde que Él tenía 12 años, Él comenzó a entender que Él tenía que morir en la cruz por nosotros. Y como humano, como hombre, Él sabe lo que es sufrir de ansiedad, Él sabe lo que es estar afligido, Él sabe lo que es el estrés, ¿verdad? Él más que nadie nos entiende. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor pasó todo eso sin pecado. Nosotros a lo mejor sí nos quejamos, le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto, verdad? ¿Por qué nadie me entiende? O sea, un sinnúmero de preguntas, pero más sin embargo Jesucristo nunca pecó en ese sentido, ¿no? Sino que Él se mantuvo firme y Él básicamente le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Y a ese nivel queremos llegar. El otro día, ¿te acuerdas cuando compartíamos de que en esta vida solo estamos para pasar una prueba, verdad? Dios nos quiere llevar a la eternidad, pero si no calificamos en esta vida, no podemos entrar a la eternidad. Porque Dios nos va a usar para poblar el universo y solo Dios sabe qué planes tiene con nosotros. Él necesita gente de calidad. Él necesita gente madura, Él necesita gente preparada, Él no necesita gente traumada, ni acomplejada, ni cobarde. Dios necesita gente que no sea hipersensible, gente que por cualquier cosita se ofenden. Eso no va a servir para entrar. Y por eso es que a veces las pruebas no se van. Y de hecho te digo, dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que el Señor nos garantiza la aflicción. Y de hecho te digo, el que de verdad es hijo de Dios casi siempre va a estar bajo candela. Yo sé que es una mala noticia, pero uno tiene que acostumbrarse a vivir bajo presión, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos esperando que, ay Dios mío, ¿cuándo salgo de este problema? Puede ser que el problema exista siempre y tú aprendas a vivir como si nada, ¿verdad? Como si nada pasara, aún bajo presión. Eso es madurez espiritual, eso es crecimiento espiritual.
A ese punto Dios quiere llevarnos. Y a veces yo me pregunto, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, en el ministerio tenemos años de estar bajo presión y a veces uno dice, ¿cuándo Dios nos va a dar un break, verdad? Y que si a lo mejor Dios nos está diciendo, no, aprendan a vivir bajo esa presión, ¿verdad? Aprendan, que transfórmense en piedras vivas. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de que los diamantes se forman con temperatura y con presión, ¿verdad? Así es como se forman las piedras, los diamantes, las piedras preciosas. Y nosotros somos llamados piedras vivas, ¿verdad? Preciosas, como piedras preciosas para Dios. Así que lo que tenemos que hacer es aprender, ¿verdad? Cuáles son las técnicas que Dios nos muestra para poder manejar, ¿verdad? El estrés, para poder manejar la ansiedad, para poder vivir una vida de victoria, para poder vivir una vida de bendición. Así es, y todo eso trae consecuencias, porque el estrés, la ansiedad, todo eso te trae también consecuencias físicas, porque te trae enfermedades, te empiezan a bajar las defensas, ya te empiezas a enfermar, y eso no lo queremos, mucho menos ahora que estamos en tiempo de pandemia. Necesitamos que las defensas estén bien en nuestro organismo para que puedan defendernos de toda enfermedad. Así que hoy vamos a tratar acerca de la sanidad del alma y de lo que nosotros debemos hacer, pero estamos haciendo totalmente lo contrario. Y quiero decirte que el estrés y los afanes y las ansiedades son uno de los problemas más grandes en este tiempo, más en este tiempo de pandemia. Las noticias, los médicos, los psicólogos nos hablan acerca de esa enfermedad. Tú escuchas todo, estás escuchando cuánta gente, por ejemplo en las noticias, cuánta gente que tú no sabes qué tienen en la cabeza, no se puede decir que es locura, demonios. ¿Qué es lo que les pasó? Que empiezan a pegarle a otra persona que no tiene ninguna culpa en la calle. Acaba de pasar algo aquí en Miami, en un metro, en un metro rail. Usted lo vio por las noticias. Alguien le pegó a una muchacha, otro le pegó a un señor mayor. Eso es algo que tú ves que dices, wow, ¿qué está pasando en este mundo? Pues eso es lo que dicen las noticias, y los psicólogos hablan de cómo poder resolver ese problema. ¿Y cómo es que lo resuelven físicamente aquí? ¿Cuál es la solución? Pues las pastillas. Y te dan un medicamento que no tiene mucho parecido a la droga común hoy en día, y lo que hacen es que te drogan, ¿verdad? Y eso no va a solucionar el problema. Pero nosotros sabemos la respuesta, sabemos la solución, nosotros que somos cristianos. Si tú me quieres acompañar a Filipenses capítulo 4 y verso 4 al 7, dice así. ¿Quiere leer? Sí, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, ¿no? Estamos hablando de gozo, ¿no? Estamos hablando de renovar mente, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, ¿verdad? Amén, ¿Continúa? Gloria a Dios. Sí, al 7. Sí, fíjate. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero decirte, vamos a ver cómo podemos dividir este pequeño párrafo, estos pequeños versículos. Mira, por ejemplo, en el verso 4 nos llama a regocijarnos en el Señor. Quiere decir a estar contentos siempre. Sí. Y contar uno sus bendiciones, Amén. ¿no? Por ejemplo, Gloria a hoy, Dios. en lugar de pensar en problemas, tienes que pensar y dar gracias a Dios que el huracán no vino para acá, Así ¿verdad? es. O sea, uno siempre tiene que enfocarse en lo que Dios está haciendo en Amén. bien hacia nosotros, ¿verdad? Dale gracias a Dios por tu salud, dale gracias a Dios porque tus Así hijos es. regresaron a la casa con bien, que tu esposo llegó con bien. O sea, hay una cantidad de cosas, y la perspectiva, ¿verdad?, que tiene que estar en nuestra mente. No tenemos que estar pensando en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos inmediatamente, ¿no? Porque el diablo quiere
dejarte en el futuro con la mente, ¿no? Y eso es lo que causa precisamente la ansiedad, ¿verdad? La preocupación, ¿verdad? Ocuparse antes de tiempo, ¿no? Esto tiene que ver con pensamientos, ¿verdad? Así es. Entonces, estar contento siempre es la primera parte en el verso 4, pero después sigues leyendo y dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. En esa palabra, si no, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Se usa en este pasaje que no hagamos lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Tenemos que saber meditar. Y cuando meditamos, no meditamos en lo que nosotros creemos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no hacemos, sino significa no hacer lo que habíamos estado haciendo. Cambiemos y dice... y cambiemos a lo que deberíamos de hacer. ¿Qué deberíamos de hacer según el versículo? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, tenemos que orar, hermanos. O sea que ahí viene la respuesta. También otra comparación. ¿Sí, amén? Sí, en la oración está la respuesta, pero lo que pasa es que nosotros no oramos. Amén. O sea, los cristianos hablan mucho de orar, pero nadie ora, ¿verdad? Y lo que pasa es que orar es, yo digo que tal vez es el acto de fe más grande que existe. Porque tú te tienes que arrodillar ante algo que no ves, que típicamente cuando no eras cristiano, tú te arrodillabas siempre delante de una imagen, hacías tus rezos, la gente que estaba en ocultismo siempre tenían sus amuletos, siempre tenían, por ejemplo, la gente que estaba en santería siempre tenía más de algún resguardo, cuánta cosa existe, ¿no? Porque la gente quiere ver algo para poder creer, ¿verdad? Y la fe es al revés. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso en una iglesia cristiana evangélica tú no vas a ver cruces, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que idolatra la cruz. Y por ejemplo la cruz no tiene nada especial. La cruz es un instrumento de maldición, con eso te lo digo todo, porque la cruz significa maldición. Lo que nosotros celebramos es lo que pasó en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso no lo puedes llevar encima, eso lo tienes que llevar adentro en el corazón. Y estaba hablando del Señor. Si tú tienes al Señor, entonces tú no necesitas ver, ¿no? Y porque ese es el problema por el cual no oramos. Pero basta con que tú escojas un momento del día para poder presentar delante de Dios todos tus problemas, ¿verdad? O sea, pues dice rogando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios. Dice que dice la Escritura claramente que el que pide recibe, pero a veces nosotros ni pedimos. A veces nosotros ni nos atrevemos a pedir porque no nos sentimos con la promesa de Dios, ¿verdad? Acuérdate que lo que renueva la mente es la promesa de Dios. Entonces la oración es fundamental, pues ahí es la clave para quitar ansiedad, ¿verdad? Cuando tú te levantas de ahí, la ansiedad se fue. Cuando Jesús se levantó del Getsemaní, aunque estaba estresado y sudó gotas de sangre, pero después cuando terminó esa oración dice que ángeles vinieron y le servían al Señor. Y ya de ahí Jesús salió victorioso para la cruz. O sea que literalmente Jesucristo no venció en la cruz, sino que Jesús venció en el Getsemaní cuando se arrodilló a orar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos problemas en el negocio, pero no oramos. Tenemos problemas con las finanzas, pero no oramos. Tenemos problemas con los hijos, pero no oramos, no lo presentamos delante de Dios. Y el Espíritu Santo me trae este proverbio, que no te sé decir ahora mismo el número del proverbio, pero dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero una encomienda es como cuando tú mandas algo por UPS, ¿verdad? O por Federal Express. Tú vas y tú lo encomiendas ahí, tú lo pones ahí, ¿verdad? Y ya tú sabes que se fue y que va a llegar. Pues dice, encomienda a Jehová tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Tus obras son tus asuntos, tus problemas, tus necesidades. Tú se las pones al Señor, tú encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero si tú no encomiendas a Jehová tus obras, tú eres un loco. Tus pensamientos son de chiflado. Solo piensas en que te va a pasar algo, que te va a morir, que te va a dar un cáncer, que te van a matar a un hijo. O sea, piensas todo lo malo porque no permites que el Señor afirme tus pensamientos porque tú no le das tus pensamientos al Señor, ¿verdad? Y lo digo tú en este sentido porque yo lo he hecho. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros
hacemos esto y cuando no lo hacemos, pues, ¿verdad? Es claro eso. Así es. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Son tres cosas. Recuérdate, primero estar contentos, regocijarnos en el Señor, estar siempre agradecidos con Dios. Luego tenemos que cambiar nuestra forma de ser, ya no ser como éramos antes, sino cambiar ahora a lo que Dios quiere que hagamos. Y tercero es la oración, entregarle toda nuestra vida al Señor, no estar nada afanados, por nada estéis afanados. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nada, por nada, nada. O sea, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. Gloria a Dios. Nada, absolutamente. Nada. Por muy grande que sea el problema, dice la Biblia, nada, ¿verdad? Nada. Porque uno dice, no, dice, ya por esto no me preocupo y por aquello tampoco me preocupo. Pero por esto sí estoy preocupado, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, Dios es impotente, Dios no tiene poder. Estoy diciendo, esto Dios no lo puede resolver, ¿verdad? Y eso es falta de fe. Dios se desagrada y entonces el Espíritu de Dios no te fortalece. Pero cuando uno reemplaza el pensamiento negativo con una promesa de Dios, eso es renovar mente. Dice que hay que renovar la mente, ¿no? Creo que entonces vamos a cambiar la palabra nada por toda. ¿Por qué por toda? Porque dice el versículo aquí, sino en toda oración para que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. O sea, el resultado de estas tres cosas que vamos a cambiar en nuestra vida es garantizado por estas instrucciones que hemos dado en el versículo 7, donde dice, y la paz de Dios que sobrepasa, fíjate, ese es el resultado de lo que nosotros vamos a provocar haciendo lo que el Señor nos dice. Y la paz de Dios, en el 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, toda la solución está en la oración y en confiar en Dios. Entonces, estamos hablando de la psiquis, ¿no? Del alma, de la mente, ¿verdad? Porque esa es tu alma. Acuérdate que en tu alma están tus emociones, están tus sentimientos y está tu voluntad. Esa es tu alma, ¿no? Emociones, voluntad y sentimientos, ¿ok? Ahí está el alma. Entonces, tiene que ver cuando se dice alma, ¿verdad? Cuando se dice mente y se dice corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre, sino que está hablando literalmente de quién eres tú, ¿verdad? En cuanto a tu ser almático. Por eso las enfermedades que tienen que ver con el estrés y la ansiedad se llaman psicosomáticas, ¿verdad? Psiquis por la mente, ¿no? La palabra psicología. Y la otra palabra es la palabra soma, ¿verdad? Que tiene que ver con el alma. Psicosomática. Dice el doctor, usted tiene una enfermedad que yo no le puedo curar, porque aunque le dé pastillas, lo único que voy a hacer es ponerlo bobo. Lo único que lo voy a hacer es sacarlo de su juicio. Lo único que voy a hacer es ponerlo borracho, por decirlo así. Las personas que no toman pastillas toman alcohol, toman drogas, y bueno, es una situación de codependencia. Pues hay personas, perdone, voy a entrar aquí a esto, ¿verdad? Porque se mete uno en un lío y ahora mucha gente metiéndose en lío porque piensan que, por ejemplo, tener una relación le va a resolver los problemas, ¿no? Y siempre cae en el mismo tipo de relación codependiente, enfermiza, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque son relaciones no sanas, que siempre uno las busca para lograr salir de un problema. Tóxicas. Y en lugar de salir de un problema, uno se mete a otro problema, ¿verdad? Precisamente porque uno no tiene paz en el Señor. Hermanos, mire, uno tiene que amar a su esposa, uno tiene que amar a sus hijos, uno tiene que amar su trabajo, amar su carrera, pero primero hay que amar a Dios. Porque si uno no ama primero al Señor, ¿verdad? Y esto es que Dios es primero, pues el primero del día es el Señor, la oración, ¿verdad? Y de ahí entonces todo lo demás cae como anillo al dedo. Primero es el Señor, después es tu familia, tus hijos, tu matrimonio, después es lo demás, ¿verdad? Pero hay quien pone primero el trabajo y después la familia y de último a Dios. Entonces el orden de prioridades es el que está torcido. Y por eso es que no recibimos esa fuerza que necesitamos, ¿no? Y lo hacen los satanistas, hermano. Esa gente ayunan y oran. Toda la gente de las religiones ayunan y oran, hermano. Hasta 3 veces diarias ora la gente que está en las religiones. Y nosotros los cristianos, pues no entendemos la clave
para poder recibir la fuerza del Señor. Así es. Y la clave la tenemos aquí. En resumen, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Afanarnos, ponernos ansiosos. ¿Y qué debemos hacer? Que sean conocidas vuestras peticiones en oración. O sea, tenemos que orar. ¿Y cuál es el resultado? La paz de Dios. Es que sobrepasa todo entendimiento. O sea, hay cosas que nosotros humanamente no podemos entender, pero cuando recibimos esa paz, Dios nos dice, descansa, yo estoy contigo. Quiero que vayamos a 1 de Pedro 5:7. Ese versículo es precioso, 1 de Pedro 5:7, y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Exactamente, entonces fíjese bien, usted está en peligro y nosotros estamos en peligro porque hemos llegado a esta altura de esta pandemia y todos corremos un peligro de cometer un error, ¿verdad? O sea, usted de las decisiones que va a tomar en estos días, ¿verdad? Por el confinamiento, por el encierro que hemos tenido, usted ha logrado descubrir que usted tiene un problema emocional, ¿verdad? Usted se ha encontrado que usted no es feliz, ¿verdad? Usted ha encontrado vacío en su corazón, porque como venía volando y de pronto se detuvo, entonces mucha gente no había ni qué hacer, pues. Comenzaron a limpiar la casa, comenzaron a fijarse que la cerca estaba rota, comenzaron a correr para Home Depot. O sea, hoy en día, hermano, tú vas a construcción, los materiales están terminados. Mueblería, los muebles no hay. Bueno, no hay nada, hermano, no hay nada. Primeramente por la pandemia, segundo porque no hubo producción, segundo porque no había materiales y tercero porque la gente tiene un afán encima, hermano, que se metieron a un montón de problemas, especialmente el punto de las deudas, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy aquí tenemos que hacer un alto los que somos hijos de Dios y tenemos que buscar paz en el Señor. No podemos tomar decisiones acá permanentes por una situación temporal, porque esta pandemia es una situación temporal, como todas las pandemias que han habido, ¿no? No es la primera pandemia que hay. Lo que pasa es que la última fue hace 100 años y nosotros nunca estuvimos, no sabemos cómo fue. Pero óigame, aún sin tecnología y todo, ellos salieron de esa pandemia. O de esta nosotros vamos a salir, pero en el amor de Dios. Hermanos, o por el amor de Dios, salgamos sanos, salgamos bien. En el nombre de Jesús salgamos sin rasguño, pues, ¿verdad? O sea, sanémonos, entendamos que este momento es crítico. Primero, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Segundo, tenemos un relajo terrible de violencia, de gente que está enferma psicológicamente, ¿verdad? Hay muchos problemas emocionales, ¿verdad? Hay un problema, es terrible. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es to calm down, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé paz, y esto se hace orando, se hace renovando mente con la palabra de Dios y entender que todos tenemos que estar tranquilos. Dios nos está pidiendo que nos calmemos, ¿verdad? Que tengamos paciencia, ¿verdad? Que nadie nos está corriendo, no tenemos ni que hacer esto ni que hacer el otro, no tenemos que hacer nada, estémonos tranquilos, ¿verdad? Les voy a decir algo que no quiero que le asuste, sino que es algo que usted tiene que manejarlo porque es lógico que va a suceder, ¿verdad? En este momento, por eso yo decía, si entre los hermanos alguien pasa necesidad, tenemos que ayudarnos, porque somos iglesia, somos familia, ¿no? Pero ahora mismo ya se levantó la moratoria para los evictions, ¿verdad? O sea, para sacar a la gente de las casas que no han pagado, por ejemplo, ¿no? No solamente, digamos, los problemas de los mortgage. Ahorita si tú ves, no hay ni una casa para la venta en todo Miami, porque la gente huyendo de la pandemia se vino para la Florida, ¿no? Viene gente de California, de Chicago, viene gente de todos lados, ¿no? La gente no quiere vivir en condominio, en edificios muy altos, porque no quieren estar en un elevador con gente que le pueda contagiar el virus, ¿no? Eso es número uno. Fíjate tú, para que tú sepas el acelere que tiene la gente. Entonces la gente está buscando multifamiliares pequeños, ¿verdad? Para vivir. No hay, porque todo está vendido. Casas no hay, ¿no? Casa que pones a la venta, casa que se vende. Ahora bien, toda esta gente está comprando carísimo, a precios inflados, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que dentro de un poquito de aquí, y esto es inevitable, no importa quién quede presidente, es inevitable que vengan los foreclosure, es inevitable que vengan los evictions, porque ya
Ya esto terminó, pues ya se dijo que ya pueden los jueces dar orden para desalojar gente. Pues hay gente que no ha pagado la renta, que te dijera yo, por varios días, ¿no? Y varios meses ya. Entonces hay una crisis y esto solamente se va a incrementar. Mi pregunta es, ¿cómo vas a estar tú almáticamente, no? ¿Cómo estás tú que eres cristiano, que tienes al Señor en tu corazón, ¿verdad? O sea, nos vamos a paniquear, nos vamos a loquear, nos vamos a poner nerviosos. ¿Qué vamos a hacer? Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, tú vas a decir, wow, esto está candela, pero yo estoy tranquilo, ¿verdad? Esto está duro, pero yo tengo paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ni lo va a entender tu vecino, ni lo va a entender tu familia, no lo va a entender, ni tú lo vas a entender, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es comprensible que ante tanto problema tú estés tranquilo. ¿Quién da eso? Solo Jesús da eso. Solo el Señor da eso. Solamente el procesar las promesas de Dios y reemplazar los pensamientos malos por la promesa de Dios. Pero eso solamente se hace estudiando la Biblia, como lo estamos haciendo hoy en la noche, ¿verdad? E implementando el lenguaje de Dios cuando tú oras. Amén. Porque orar no es una cosa nueva, no es un rezo, no es una repetición de un rezo que te enseñaron. No, orar es implementar la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú tienes que orar con la palabra de Dios. Pero si tú no sabes la palabra de Dios, ¿cómo tú le vas a hablar a Dios? Dios no habla otro idioma, sino su palabra. Dios solo habla sus promesas, o sea, porque Jesucristo es la palabra. Entonces, cuando tú vienes a Dios, tú tienes que venir con fe. ¿Y qué es lo que te da fe? La palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber este idioma. Y por eso la urgencia, ¿verdad?, de enseñar la Biblia, de sentarnos a compartir los versículos. Pero pues la gente no le gusta estudiar. O sea, ahorita hay gente que dice, yo no quiero estudiar, ya está pendiente del juego. Y todos estamos pendientes del juego. Pero mira lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Cómo hoy tenemos que buscar, ¿verdad?, lo que es el estudio, ¿verdad, Nera? Así es. Y vamos al Salmo 55, 22. Ahí está tan claro. En el Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Wow, mira qué lindo, qué tremendo. Porque eso es, ¿verdad? Dice, creo que lo voy a volver a leer. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? O sea, tiene que ver con que no es que Dios te tenga que responder ya, ¿no? Sino que, como dije anteriormente, tenemos que estar acostumbrados a vivir bajo presión, ¿verdad? No sé, es como que los astronautas cuando caminan afuera de la estación espacial, yo no sé si tú sabías esto, pero la estación espacial está dando vueltas como a 500 kilómetros por hora y tú lo ves como si no estuviera pasando nada, ¿no? Y los ves flotando en el espacio, que van para acá, pero al momento que están afuera, por eso ese traje espacial es un traje que es como una nave, ¿no?, que los protege de cualquier meteorito, cualquier fragmento que les pueda pegar. O sea, esos trajes, porque ellos van a 500, 600 kilómetros o millas por hora, ¿no? Porque eso no se detiene, pero parece que todo estuviera tranquilo. O sea, este ejemplo lo estoy usando, porque aunque como dicen en inglés, all hell is breaking loose, pero you are cool, ¿verdad? You're keeping your cool. Usted está tranquilo, a usted nada le va a pasar. Dios nos va a guardar, Dios nos va a transportar al año que viene en bendición. Fíjese bien, y la oportunidad va a venir, ¿verdad? Las oportunidades van a venir, porque no tiene que ver con quién está de presidente, quién queda, quién no queda. Daniel y sus amigos fueron trasladados del imperio babilónico al imperio medo-persa, casi en el mismo puesto. Tú ves que los imperios cayeron, pero ellos estaban siempre en posición de eminencia, siempre estaban en un buen puesto. Siempre vas a tener trabajo, siempre vas a tener salud, siempre Dios nos va a bendecir, siempre Dios nos va a cuidar, ¿no? Dios nos va a bendecir. Entonces, esa palabra tenemos que atesorarla en el corazón y cada mañana nos tenemos que levantar, ¿verdad?, con ese propósito. Las promesas de Dios. Mira, aquí en el primer versículo que leímos en Primera de Pedro 5:7 habla acerca de humillarnos. Y en el Salmo 55, 22. Sí, ese es el versículo. Sí. Porque léelo ese. Sí, ese de humillarnos. Dice, en el Primera de Pedro 5,
Sí. capítulo 5 y verso 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea que no tiene que ser Amén. inmediatamente, Así es. sino que es cuando el tiempo de Dios así lo quiera. Fíjate lo que te voy a decir, y esto es del Espíritu de Dios. No es que Dios te diga que no. Dios te dice todavía no, pero por un propósito. Amén. Porque Dios sabe que en ese rompecabezas de la vida tuya hay una pieza que todavía hay que poner. Tú piensas que es esta pieza la que hay que poner, pero Dios dice no. Antes de esta pieza vamos a poner esta. Y ya cuando pongamos esta, entonces ponemos esta otra, ¿verdad? Es una sociedad entre tú y el Señor con respecto al plan que Él tiene para ti. Porque la Biblia dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es no le adelantemos al Señor, hermanos. El Espíritu de Dios te está diciendo, no te adelantes al plan de Dios, no inventes. Confía en el Señor. Amén. Y Él hará. Amén. O sea, no tenemos por qué correr, no tenemos por qué, porque lo que sucede es que mucha gente quedó afectada ya con esta pandemia emocionalmente. Y hay estrés postraumático. ¿Cuál fue el trauma? El terror del coronavirus, que no querías morirte, que no querías morir conectado a una máquina. Eso es verdad, todos hemos tenido eso en el corazón y hemos estado como un soldado. Fíjate, un soldado, por ejemplo, está con su rifle en una trinchera día y noche. A las 4 de la mañana él tiene miedo que lo van a matar. A las 5 de la mañana él tiene miedo que lo van a matar. O sea, la adrenalina estuvo a todo dar, y esa adicción a la adrenalina, ¿verdad? Hay un momento en que uno se siente asustado, ¿no? Eso es lo que se conoce como pelear y correr, ¿no? Eso es lo que es en sí el no poder dormir. Eso es todo el efecto de ansiedad, se llama run and fight, ¿verdad? Porque la persona siente que tiene que huir, que tiene que pelear, y de pronto esa taquicardia, esa falta de respiración, esos dolores del pecho y todo eso no es otra cosa sino que simplemente pues no estamos echando la ansiedad, ¿verdad?, sobre el Señor para que Él tenga cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si comparamos esos dos versículos, uno habla de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para echarle toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el versículo. Y el otro dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él te sustentará y te dejará, no dejará para Caído. siempre caído al Justo. ¿Y justo. por qué somos justos, verdad? Gloria a Porque Dios. Cristo nos justificó, el Señor nos justificó. Yo creo Así que es. hasta ahí está. Y el problema no es si Dios llevará nuestra carga. El problema es si nosotros nos vamos a humillar y vamos a entregarle al Señor la carga y le vamos a entregar todo nuestro ser. Ese es el problema. No es si Dios es poderoso para hacerlo, sino si nosotros nos vamos a humillar y vamos a entregar nuestra vida, nuestro corazón al Señor y nuestra Así mente. es. Yo creo que tenemos que concluir de decir, Dios puede y quiere, ¿verdad? La pregunta es, ¿queremos nosotros? ¿Verdad? ¿Queremos nosotros soltar? ¿Verdad? Es difícil soltar, hermanos, porque uno dice, no, pues si no lo hago yo, no lo hace nadie, ¿verdad? No es verdad, no es verdad. Nadie es indispensable. Siempre Dios va a buscar quién, siempre Dios va a buscar cómo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros somos sus hijos, somos sus siervos. Lo que podemos hacer es la excelencia, ¿no? Excelencia es hacer lo mejor que yo pueda, pero perfecto nunca vamos a hacer. Perfecto solo es Dios. Escucha esto. Dice, Él irá delante de ti y enderezará los caminos torcidos, quebrantará puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos, ¿verdad? O sea, si el camino que yo llevaba fue torcido, si tomé una mala decisión, ¿verdad? Si no hice lo correcto, Dios se las va a arreglar para enderezar ese camino torcido, ¿viste? Porque Dios es especialista en enderezar, ¿verdad? Caminos torcidos. Él es reparador de portillos, Él es hacedor de puentes, ¿verdad? El Señor es el que nos lleva al otro lado y tenemos que confiar en eso. Esta noche yo sé que el Señor está ahí donde tú estás, y más que nos ha hablado Dios en esta noche, yo lo sé, ¿verdad? Porque aunque nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, esto no es muy profundo, ¿verdad? Que lo sabíamos, pastor, pero el problema no es si lo sabemos, el problema es si lo estamos haciendo. Porque nosotros los cristianos ya sabemos todo lo que hay que hacer. El problema es que no lo hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos está recriminando en esta noche y nos está pidiendo el Señor
que descansemos en su palabra. Así es. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 6 y verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Si no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la vida es más que el alimento. Fíjese bien, si usted y yo estamos vivos es porque Dios tiene planeado alimentarnos. Y si usted y yo tenemos todavía un cuerpo y está vivo, Dios tiene planeado vestirlo. Por eso, y clarito, es un sencillo enseñanza de las aves del campo, de la hierba, ¿verdad? Si Dios cuida todas esas cosas, ¿no va a cuidar de nosotros, hermano? Jesucristo dijo, no se venden no sé cuántos pajarillos por un denario. Si Dios tiene cuidado de los pajaritos, hermano, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, verdad? Que somos sus hijos, que hoy estamos confiando en Él, verdad? Que hoy estamos poniendo todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche te pedimos recoger todos nuestros pensamientos adversos. Echamos atrás y cancelamos y revertimos toda palabra proferida, Señor, que ha sido enviada en contra nuestra, Señor. Declaramos canceladas esas palabras y hoy, Señor, toda palabra autoconferida también que nosotros mismos hemos hablado mal de nosotros. Hemos creado defectos, Padre, donde no los hay porque tú nos diste virtudes y habilidades. Declaramos, Señor, que tú nos haces productivos y bendecidos. Ahí donde usted está, levante su mano derecha y dile, Señor, aumenta mi potencial de productividad, Señor. Donde quiera que yo pongo mi mano, tú la bendices, Padre. Tú bendices todo lo que hago, Señor. En donde yo pongo mi mano, donde yo piso con mis pies, será bendecido, Señor. Y en este momento conquistamos territorio, Padre, en tu debido tiempo, Señor. Tu palabra nos dice claramente, Señor, cuando fuere tiempo, Padre. Hoy creemos que tu tiempo es kairos perfecto sobre cada uno de nosotros, ya sea en trámite de documentos, en problemas legales, en situaciones adversas. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos gracias. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Gloria al Señor.